La tosferina ha provocado 10 muertos, 6 niños por el temblor del 25 de abril. Por decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la policía retomará el control en las carreteras en lugar de la Comisión de Tránsito del Ecuador para combatir las bandas de asaltantes. Un grupo de seguridad investiga en el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito amenazas de grupos delictivos en contra de funcionarios. Este es el segundo hospital intervenido en el país. La Dirección de Aviación Civil emitió un reglamento que limita y prohíbe el vuelo de drones sobre instituciones y espacios privados y los faculta a derribarlos y a determinar su área de seguridad. Televistazo en Madrid entrevistó a la actriz colombiana Ana María Orozco sobre la segunda temporada de la serie Betty la Fea, que se filma 25 años después. Unas 10.000 personas huyeron de los incendios forestales en Jerusalén y en su desesperación hasta abandonaron sus vehículos en las carreteras. En los primeros 100 días de gobierno, Donald Trump usó los aranceles como arma para fortalecer, según él, la economía local, pero eso enervó a los mercados internacionales. La celebración de Barcelona por su centenario comenzó esta tarde con caravanas que recorrieron Guayaquil y en minutos será el festejo nocturno con ex figuras del club y conciertos. En la tercera entrega de la serie sobre el centenario de Barcelona, Televistazo muestra cómo esa marca ha sido utilizada por dirigentes, a veces desconocidos, como plataforma para lanzarse a la política. Los amantes de las aventuras pueden hacer camping cerca de Quito o visitar el laberinto del dragón en Tungurahua, dos de las opciones visitadas por Televistazo para las 72 horas de descanso. Miércoles 30 de abril, amigos, bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. 10 personas han muerto, la mayoría niños, en medio de un aumento de casos de tosferina. Guayas y Manabí son las provincias más afectadas. Diego Puente informa que en Quito se monitorea una institución educativa. 6 niños y 4 adultos han muerto por tosferina en el país este año. Según el Ministerio de Salud, los más afectados son los menores a 1 año con 5 decesos. Hay un caso de un menor de 4 años y las otras víctimas tienen entre 20 y 65 años. Las muertes se duplicaron en 4 semanas y los contagios siguen incrementándose, 321 en el país. El año pasado sumaron 141. Guayas es la provincia más afectada con 106 casos. Le siguen Manabí con 52, Pichincha con 45 y Santo Domingo con 30 según el Ministerio de Salud. La mayoría de los contagiados son recién nacidos y menores de 15 años. En Pichincha un caso fue confirmado y existe una sospecha en un colegio en el norte de Quito. La contagiada, una niña de 11 años, fue llevada a un hospital y su estado es estable. Los médicos monitorean a su hermana de 13 años. Funcionarios de la Secretaría de Salud hacen seguimientos a amigos y compañeros de aula para ver si tienen síntomas. Los 2 paralelos donde ellas recibían clases tienen educación virtual hasta mañana 1 de mayo, cuando se vacunará a aquellos que no tienen el esquema completo. Los brigadistas han hecho 500 exámenes rápidos para saber si otros estudiantes tienen tosferina, que es altamente contagiosa, provoca tos violenta y en el peor de los casos provoca la muerte. En general se han vuelto a recomendar el lavado de manos, el uso de mascarilla, evitar la automedicación y completar los esquemas de vacunación. El cantón Chaguarpamba en la provincia de Loja sufre los estragos del invierno. La vía panamericana que conduce a la costa está completamente bloqueada. Hay además 23 familias afectadas, 34 viviendas destruidas y 194 animales muertos, como lo reporta Alejandra Sánchez. Un derrumbe de gran magnitud cayó desde la montaña Tintanil y cubrió 800 metros de la vía que conecta a las provincias de Loja y El Oro. Las piedras y el lodo también destruyeron 8 hectáreas de maíz, que estaba casi listo para ser cosechado. Los habitantes de las parroquias Santa Rufina, Buenavista y Amarillos deben cruzar en medio del derrumbe para transportar lo que necesiten. El deslave también ocasionó que el agua se represe en las quebradas Guadúas y Buenavista, causando graves daños a 24 familias que están incomunicadas.
No hay vías, no hay por dónde trasladarse a la gente, le toca caminar, le toca andar 2-3 horas para pasar el río. José Largo y su padre tuvieron apenas minutos para escapar cuando el nivel del agua empezó a subir. El agua subió casi, tapó la casa, 2,5 metros, se murieron los animales, gallinas, y ahorita estamos de cero, digamos. Como ellos, 30 familias están afectadas, con daños estructurales en sus viviendas y pérdida de sus sembríos, y otras 23 damnificadas, pues sus viviendas se destruyeron por completo. Según los datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, hay 60 viviendas afectadas o destruidas, unos 200 animales muertos y los sistemas de agua, alcantarillado y transporte colapsaron. El puente que unía la parroquia El Rosario, los sectores El Jardín, Cuatro Lomas y Cordillera de Ramos, para cruzar, deben colgarse de una cuerda amarrada entre lodo y escombros. Solo así logran conseguir algo de comida. El cantón Chaguarpamba, que es productor de maíz, café, frijol, maní y animales como gallinas y cerdos, quedó completamente aislado. Y en el cantón Tosagua, en Manabí, hay una falla geológica que abarca 20 kilómetros. Esa es la conclusión en un informe de gestión de riesgos tras inspecciones técnicas en la comunidad rural El Verdún, donde hace 2 semanas la tierra se agrietó. La zona ya fue desalojada y los damnificados esperan ahora respuestas sobre su reubicación. A mí me da como, no sé, una sensación que no quisiera venir por aquí. Solo quedan los escombros de las 10 viviendas que colapsaron en el sector El Verdún, la zona cero de los agrietamientos. De este espacio de 16 hectáreas ya se retiraron postes y cables de electricidad. La tierra, que comenzó a abrirse el 14 de abril, continúa cediendo. Las grietas están más anchas y eso se comprueba en la carretera, donde se rellenó con tierra los tramos más críticos para que las 350 familias de las comunidades Verdún, La Chipornia, La Rea y Los Pozos puedan movilizarse. En la zona hay otras casas que, si bien no están en la línea directa del deslizamiento del cerro, temen que sean alcanzadas si la falla se sigue expandiendo. Estamos corriendo peligro, alrededor de 45 viviendas no duermen porque puede pasar lo mismo que pasó aquí, estamos en la zona cero. La Secretaría de Gestión de Riesgos confirmó que los geólogos que llegaron a hacer inspecciones al lugar determinaron en un informe que el Verdún es parte de una falla geológica que empieza en el sitio El Junco de Tosagua y que se extiende por 20 kilómetros hasta la comunidad Barquero de Chone. Recomendaron diseñar drenajes profundos para controlar el agua subterránea, obras de estabilización como anclajes y muros y hacer perforaciones de unos 30 metros de profundidad para nuevos análisis del suelo. Hicieron estudios geológicos de tomografías para determinar si existen ojos de agua dentro de este deslizamiento. De las 10 familias damnificadas, 3 permanecen en una casa comunal, 2 en hogares acogientes y 5 en viviendas de alquiler. Pero hasta ahora no se desembolsa el bono de arrendamiento o el bono de acogida. Y eso está generando una preocupación en los damnificados. La reubicación de los damnificados depende ahora de que el municipio de Tosagua destine un espacio para que el Miduvi construya las nuevas viviendas. La propuesta de los habitantes del Verdún es que se consideren 8 hectáreas de terreno en la zona baja de la salida de la comunidad, donde actualmente hay sembríos de maíz. Petroecuador declaró la emergencia en la refinería de Esmeraldas. Según los informes técnicos, hay afectaciones en la infraestructura producto del sismo del viernes de la semana pasada en esa provincia. Patricio Díaz informa que el estatal tiene la facultad de contratación de manera inmediata para poder enfrentar esta situación. Veamos. La refinería de Esmeraldas fue declarada en emergencia. Petroecuador tomó la decisión este martes después de analizar informes técnicos que identificaron afectaciones en infraestructura, almacenamiento y unidades complementarias, producto del sismo del pasado 25 de abril. Por eso la declaratoria es por caso fortuito o fuerza mayor. En la resolución se informa que el volumen de trabajos supera la capacidad de respuesta y existe riesgo de encadenamiento de fallas si no se ejecuta de manera inmediata la reparación de aeroenfriadores y hornos averiados. La empresa considera que hay imposibilidad de realizar procedimientos de contratación comunes que permitan prevenir el inminente daño o las posibles paralizaciones de servicios públicos. La emergencia permitirá a Petroecuador contratar de manera directa las obras necesarias e inmediatas para la reparación de la refinería.
que suspendió su funcionamiento inicialmente como medida preventiva y dentro de los protocolos de seguridad industrial. Según un comunicado de Petroecuador, el abastecimiento de combustibles en el país se encuentra garantizado y se coordinan las acciones para las importaciones de contingencia que sean necesarias. Esta declaratoria de emergencia no será mayor de 60 días. Y al menos 25 establecimientos turísticos entre restaurantes, hoteles y hostales se resultaron afectados en Esmeraldas tras el reciente sismo. Algunos colapsaron parcialmente, otros en cambio presentan grietas en paredes y techos. Por ejemplo, en el balneario Las Palmas, varios están cerrados a un día del feriado en medio de pérdidas económicas y la incertidumbre de no saber cuándo podrán reabrir. El sismo de 6.1 grados ocurrido el pasado viernes en Esmeraldas no solo causó daños en viviendas y edificaciones públicas, sino que también golpeó duramente al sector turístico, una de las principales fuentes de ingreso para Esmeraldas. Son 17 hoteles y hostales y al menos 8 restaurantes que, según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, presentan fisuras, grietas y más afectaciones en techos y paredes. Según la Cámara de Turismo de Esmeraldas, las pérdidas económicas ascienden a $500,000. En el balneario de Las Palmas, el dueño de este local relata cómo durante el sismo perdió hasta bebidas, cuyas botellas se rompieron al caer de las neveras. Otros locales sufrieron daños por el colapso de paredes y bloques de concreto que cayeron desde el 8º piso del antiguo edificio de los militares. El impacto destruyó techados y ahora esos negocios están cerrados. El Hotel Perla Verde en el centro de Esmeraldas fue uno de los más golpeados. 3 de sus 6 pisos muestran grietas. Las paredes muchas de ellas se tienen que derrocar, hay que aumentar otro tipo de sujeciones en las paredes. Además de turistas, este hotel recibía a trabajadores del sector petrolero y otras industrias estratégicas. Hoy sus puertas están cerradas. ¿Pero qué preguntan primero? ¿Cómo está afectado? ¿Ustedes creen que pueden elaborar? Sonia Valencia, presidenta de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, confirma que de cara al feriado del 1 de mayo ya se ha reportado la cancelación del 50% de reservas. Los hoteles que ya iniciaron reparaciones esperan retomar sus operaciones en un plazo de 20 días. Israel declara emergencia nacional por una serie de incendios forestales que se acercan a Jerusalén. Miles de hectáreas han sido consumidas, más de 10.000 personas abandonaron sus hogares y centenares de conductores dejaron sus autos en los caminos para huir a pie de las llamas. El gobierno israelí ha pedido ayuda internacional. Las imágenes con Pedro Jiménez. El fuego que comenzó esta mañana se extiende sin control en una región ubicada a 20 kilómetros al oeste de Jerusalén y se acerca a las viviendas en zonas junto al bosque en llamas. 10.000 residentes han abandonado sus casas. Más de 1.000 hectáreas han sido consumidas en pocas horas este miércoles y se propaga rápidamente, amenazando a conductores en la denominada Ruta 1. Ahí han dejado sus autos y tratan de salir a pie de la zona de peligro. Luego la policía cerró la autopista entre Jerusalén y Tel Aviv. Y aunque los incendios forestales suelen darse en esta época del año por las temperaturas y el clima seco, los de hoy son más graves, alentados por vientos con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. El origen de este incendio también es investigado y la policía ha arrestado a un hombre de origen palestino supuestamente vinculado con esta emergencia. 16 personas han sido atendidas por paramédicos y el gobierno dice que son momentos críticos. Han pedido ayuda internacional y hasta ahora Francia, Argentina, Italia, Reino Unido, Portugal, Grecia y Chipre se han mostrado dispuestos a enviar tanto personal como equipos para las labores de extinción del fuego, considerado ya el más grande de su historia. Y Vietnam llevó a cabo un desfile militar para conmemorar los 50 años de la liberación de Saigón, cuando el 30 de abril de 1975 las tropas comunistas del norte entraron en el Palacio Presidencial de Vietnam del Sur y pusieron fin a la guerra. 2 años antes, con la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam, el Ejército del Sur tuvo una derrota segura por parte del norte comunista. La guerra de Vietnam mató a millones de sus habitantes y le costó la vida a 58.000 soldados estadounidenses. Hoy el líder de Vietnam, Tom Lam, destacó en un discurso la transformación del país desde una nación destrozada por la guerra a un imán para la inversión extranjera.
Este martes se cumplieron 8 días de la intervención del Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito. Un equipo élite delegado por el bloque de seguridad del gobierno permanece en esa casa de salud para investigar sobre amenazas a funcionarios de ahí. Carla Delgado habló con las autoridades y tiene más detalles de lo que ocurre. En los exteriores del Hospital del IES Carlos Andrade Marín de Quito este miércoles no hubo ni policías ni militares. Aunque hoy se cumplen 9 días desde que fue intervenido por el bloque de seguridad del gobierno. Este es el segundo hospital de la Seguridad Social intervenido, tras el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil en febrero. Aquí también ha habido amenazas a funcionarios y personal del hospital por grupos de delincuencia organizada. El hospital no está militarizado, pero un grupo de la policía investiga internamente. El presidente del directorio del IES, Eduardo Peña, espera los resultados, aunque adelantó algunos cambios. Estas intervenciones las realiza Policía Nacional Especializada en acciones de control sobre este tipo de delitos. Así que ahí vamos, estamos en eso. De hecho, en el Carlos Andrade Marín vamos a cambiar la compañía que presta seguridad privada en ese hospital. Durante este gobierno por el Carlos Andrade Marín han pasado 5 gerentes. 2 de ellos salieron por amenazas. Fausto Guerrero estuvo solo 9 días y en su carta de renuncia que se filtró, dijo que su decisión se debe a eventos extraños que incluso han afectado mi seguridad personal. Otro de los gerentes, Jorge Peña Herrera, renunció por amenazas. Incluso ya había gerenciado este hospital durante el gobierno de Guillermo Lasso. En ese entonces denunció en la Fiscalía suplantación de firmas de funcionarios. No es la única denuncia que hay en la Fiscalía sobre este hospital. La Comisión Nacional Anticorrupción en junio del año pasado destapó irregularidades en contratos de compra de insumos, equipos reactivos y dispositivos médicos de 9 hospitales, incluido el Carlos Andrade Marín. La comisión detectó que algunos de los proveedores que fueron favorecidos con contratos no eran personas idóneas para proveer insumos médicos. Tenían RUC para vender licor o confeccionar ropa y que las comisiones técnicas de los hospitales se encargaban de reducir el número de oferentes descalificándoles por cualquier causa para que solo queden concursantes de su conveniencia. Y mañana en una segunda entrega, Televistazo hablará sobre los mecanismos de corrupción y lo que hará la actual administración de ese hospital para combatirla. Las últimas cifras del Banco Central sobre la concesión de microcréditos permite concluir que el boom de ese segmento ha terminado. Desde el año 2022, la entrega de este tipo de préstamos ha caído constantemente. Los índices de morosidad, los requisitos para su concesión y la crisis económica están entre los motivos de esta realidad financiera. La entrega de microcréditos se cae en el Ecuador y no es una cosa de ahora. El comportamiento de las instituciones financieras en relación a este segmento es consistente desde hace algunos años ya. Como referencia, en el 2022 el microcrédito alcanzaba tasas de crecimiento del 30%, pero ahora es distinto. A marzo del 2025, la cartera de microcrédito se ubicó en $10.260 millones, un decrecimiento anual del 2,3% en el sector privado, que se duplica en el sector financiero público y alcanza el 4,8%. Hay entidades que dan microcréditos desde $500 y es apetecido porque aunque sus tasas de interés fluctúan entre el 22 y el 28%, muy superior a la tasa de los créditos de consumo, el plazo para cancelarlo es mucho más amplio. Ahora, ¿por qué se están entregando menos microcréditos? Una razón está en las altas tasas de morosidad que obliga a las instituciones financieras, bancos o cooperativas a extremar sus requisitos antes de aprobar un desembolso en ese segmento. La morosidad en el sector privado se ubicó en marzo en el 9,3%. En la banca pública, ese indicador se aproxima al 25%. Según el Banco Central, el incremento de la morosidad se evidenció en enero del 2023, cuando concluyeron los beneficios temporales de extensión de pago que se implementaron por la pandemia del COVID-19. Pero esa no es la única crisis extendida. Está la de inseguridad que golpea intensamente a negocios pequeños, la recesión económica con la que cerró el 2024 y la incertidumbre que generó el proceso electoral.
Aunque se espera que automáticamente el incremento de la liquidez del sistema financiero se traduzca en una mayor oferta de créditos, la banca y las cooperativas señalan que una buena medida para incentivar su recuperación sería el permitir que las instituciones ajusten las tasas de interés a los riesgos que se identifican en cada cliente. Pero esa es todavía una discusión pendiente. Trump, 100 días sin freno. Los 100 días de Trump en su segundo periodo en la Casa Blanca han provocado un terremoto en la economía estadounidense y mundial. Su guerra comercial con China y la ola de aranceles a sus aliados comerciales han generado inseguridad en los mercados y, según los expertos, son una apuesta arriesgada. Merlis González con los detalles. Y mañana, en la cuarta entrega de la serie Trump 100 días sin freno, Televistazo mostrará la intervención de Donald Trump en conflictos activos y sus polémicas declaraciones sobre la idea de sumar nuevos territorios para su país. Pero ahora hablemos de la economía estadounidense, que se contrajo 0.3% entre enero y marzo. El Departamento de Comercio indicó que el Producto Interno Bruto del país, el valor total de los productos y servicios, se redujo por primera vez en 3 años. El aumento de las importaciones antes de la ola de aranceles anunciados por el presidente Donald Trump puede ser la causa. Trump no se responsabilizó, por el contrario, culpó al expresidente Joe Biden, aunque en el último trimestre de su gobierno la economía había crecido 2.4%. Un estudio que empezó en el año 1980 confirma que en el Parque Nacional Yasuní habitan más de 400 especies de peces de agua dulce. Esta investigación se concentró en la cuenca del río Napo, como lo reporta a continuación Vanessa Robles. El Parque Nacional Yasuní, situado entre las provincias Orellana y Pastaza, es hogar de 458 especies de peces de agua dulce, como rayas de agua dulce, pirañas, raspabalsa y pico de gato. Esta lista representa el 70% de las especies conocidas de la cuenca del río Napo y el 20% de la cuenca amazónica. Así lo confirmó el estudio científico Concentración Excepcional de Diversidad de Peces en el Parque Nacional Yasuní, cuenca del río Napo, que determina que los peces son el segundo grupo de vertebrados más diverso del área protegida después de las aves. Se cogió la colección, la base de datos de peces que nosotros tenemos aquí en el INAVIO, que nosotros vamos al campo y colectamos estos ejemplares y les identificamos aquí en la ciudad y les guardamos en frascos. Según los 5 investigadores de la Universidad San Francisco de Quito, The Nature Conservancy, Escuela Politécnica Nacional y el INAVIO, la diversidad de peces se debe a la convergencia de ríos de aguas blancas ricas en sedimentos y aguas negras ricas en taninos, un compuesto químico natural. Pero, ¿qué tanto influye la explotación petrolera y la minería ilegal en esa área? Tenemos nosotros bien claro que afecta mucho a la parte ictiológica por el hecho de que todos estos residuos que sueltan tanto la parte minera como la parte petrolera van a los ríos, ¿no? Principalmente baja los niveles de oxígeno. Al bajar los niveles de oxígeno, pues claro, los peces tienden a no poder sobrevivir. El estudio también concluyó que esta área protegida es una de las pocas del país que no tiene especies introducidas y señala que hay 19 especies amenazadas, principalmente por la pesca artesanal, como bocachicos, bagres y sardinas. Las comunidades indígenas dependen de al menos 72 especies para consumo, comercio y usos medicinales. La Policía Nacional retoma el control de 25 ejes viales en 13 provincias. El ministro de Obras Públicas firmó un acuerdo precisamente con el que se dispone que la Comisión de Tránsito del Ecuador se aleje de las rutas donde el narcotráfico y la delincuencia operan sin contratiempos. Hernán Higuera amplía esta noticia. La policía vuelve a controlar el tránsito y la seguridad en los 25 ejes viales más peligrosos para pasajeros y transportistas por la acción de pandillas de asaltantes. Esto ocurre tras 14 años de gestión de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que venía haciéndolo desde el correísmo. Las rutas particularmente vigiladas serán Guayaquil, Quevedo y su bypass hacia Santo Domingo, Guayaquil, Naranjal, Machala, Huaquillas, Guayaquil, Chiverías, Manta y el eje vial de Manabí,
Santo Domingo Esmeraldas, Santo Domingo Manabí, Santo Domingo Pichincha. Ejes viales en el centro y el norte del país y las rutas hacia Morona, Santiago, donde prolifera la minería ilegal. Con la vigencia del acuerdo ministerial se ordena la ejecución de un plan que sea política pública de seguridad y protección, y que ya lo tiene la policía. De hecho, a los 2.050 hombres destinados al control de carreteras se sumarán 700 en 13 provincias. Son las tramos de vía en donde las actividades concluyen en puerto o inician en el puerto. Ahí hay una dinámica en la cual nosotros tenemos que garantizar estas operaciones en cuanto a la prevención del delito. El control vial se hará en 3 fases y se usarán 124 camionetas que entregó recientemente el gobierno. Según la policía, se están adquiriendo 557 radios para esas vías que no tienen comunicación, además de 12 furgones con cámaras de identificación facial. La Agencia Nacional de Tránsito ha destinado $8,5 millones para esta tarea que busca reactivar la actividad comercial en los ejes viales con seguridad, pues por allí se mueve la economía del país. Se busca además minimizar la acción de la delincuencia organizada. Una resolución de la Dirección de Aviación Civil impedirá volar drones cerca de instituciones públicas como la Asamblea Nacional, el Palacio de Gobierno y el Consejo de la Judicatura. La resolución también permitirá a municipios y universidades crear zonas para poder restringir estos vuelos. Diego Puente amplía el contenido del documento. Desde diciembre, la Dirección de Aviación Civil limitó el uso de drones en el país. En una extensa regulación que ahora se conoce, restringe en 6 casos y prohíbe en otros 9 el sobrevuelo de las aeronaves, incluso sobre espacios públicos. Ningún operador puede volar alrededor del Palacio Presidencial, la Asamblea Nacional e instalaciones como el Consejo de la Judicatura, las Cortes, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La prohibición incluye situaciones llamadas de emergencia pública en progreso, pero no las define. Y en caso de incendios forestales, cuando estén volando helicópteros. Hay otra prohibición ambigua: volar drones cerca de personas o propiedades donde se vulnere, dice el texto, de manera demostrable y manifiesta la privacidad de las personas. Este es el inconveniente. Hay una ambigüedad. Entonces, eso da una libre interpretación y va a generar futuros conflictos legales por no ser específicos. La resolución faculta a universidades, municipios, centros de investigación y otras instituciones públicas y privadas a prohibir el sobrevuelo de drones cerca de sus instalaciones. También se requerirá autorización para volar sobre o cerca de reuniones de personas al aire libre, como conciertos, festivales o eventos deportivos. La normativa da derecho a supuestos afectados a derribar los drones. Pero eso tiene que estar regulado, porque un inhibidor tiene alcance de 2 kilómetros o más. Entonces, y en nuestro país las fuerzas, el crimen organizado son los que más tienen inhibidores, con lo cual dificulta la labor de las fuerzas de seguridad e inclusive de la propia prensa. También les permite determinar la distancia de seguridad que consideren necesaria para mantener a raya los drones. Feriado, 72 horas de ocio útil. Para el primer feriado de mayo les presentamos alternativas turísticas. Los amantes de la adrenalina y las experiencias únicas tienen un nuevo motivo para visitar baños de agua santa en la provincia de Tungurahua. Es el Laberinto del Dragón, un popular parque temático conocido por su extenso entramado natural abierto desde hace 2 meses. Vamos a conocerlo. Entre muros de Eugenias de 2 metros y senderos que no parecen tener fin, el Laberinto del Dragón despliega su desafío, un lugar donde la orientación se confunde, la aventura se multiplica y cada paso esconde figuras fantásticas. En este parque temático en la
la comunidad de Pondúa, en Baños Tungurahua, adentrarse en el laberinto es apenas el principio. La atracción principal está formada por un entramado natural de 1.800 metros cuadrados, diseñado durante 2 años. En su recorrido se mide la intuición y el trabajo en equipo. En sus caminos angostos se enfrentan acertijos para descubrir 4 figuras: un caballero, un cráneo y, como esencia del recorrido, dragones que emergen desde nidos hasta tomar formas enormes. El misterio se resuelve al alcanzar la torre central, una estructura de 6 metros, ideal para coronar la travesía y tomarse una foto. Desde allí, el siguiente reto será encontrar la salida. ¡Izquierda, izquierda! ¡Dale! ¡Por acá! Que ingresamos y nos encontramos con caminos y luego ya cerrados y luego nos perdimos y llamábamos por los nombres hasta encontrarnos y luego nos ubicamos y llegamos acá al castillo. Pero muy divertido y muy bonito compartir en familia. Sobre el laberinto a 12 metros de altura, un puente tibetano ofrece una vista privilegiada del recorrido. Cruzarlo no solo permite contemplar el trazo completo, sino que suma una dosis de adrenalina. Cada paso sobre las tablas es una prueba de equilibrio y valentía. Pero en el extremo del parque, al borde de una montaña, el columpio 360 se convierte en un desafío mayor. Se eleva y gira durante 50 segundos, brindando vistas vertiginosas del paisaje andino en una experiencia que corta la respiración. Luego ya después de algunas vueltas ya poco a poco me fui calmando. Igual seguía temblando, pero intentaba con mi vida aferrarme al espacio manos. También hay espacios de contemplación. 15 estaciones dispersas permiten detenerse, mirar hacia el valle, observar de lejos el volcán Tungurahua o tomarse fotografías con diversos escenarios, como este en forma de corazón. Los visitantes pueden recorrer también el estanque central a bordo de botes. Cae la noche, el laberinto del dragón se transforma. Las luces recorren los senderos, iluminan los puentes y delinean las figuras fantásticas. El castillo y los miradores adquieren un aire de misterio bajo la neblina y el cielo. Y también cerca de Quito hay 2 opciones para acampar durante este feriado. Estamos hablando del Bosque Protector Jerusalén y el Parque Arqueológico Cochasquí. Son atractivos naturales ubicados en el cantón Pedro Moncayo que ofrecen actividades recreativas y recorridos por senderos históricos, todo por un costo mínimo, como nos cuenta a continuación Adriana Bermeo. A menos de 1 hora de Quito, en el cantón Pedro Moncayo, hay 2 lugares para visitar: el Bosque Protector Jerusalén y el Parque Arqueológico Cochasquí. Son zonas protegidas que ofrecen naturaleza, actividades recreativas, recorridos por senderos históricos y acampada, todo por un costo mínimo. El complejo Jerusalén, 28 kilómetros al norte de la capital, está formado por 1.300 hectáreas de bosque seco andino, que son el refugio de 34 especies de animales y de 126 especies de plantas. En su parque recreacional hay espacios para actividades al aire libre, 7 senderos de baja complejidad para caminar, una laguna en la que se puede hacer kayak, piscina, canchas para básquet, fútbol y vóley, y un mirador desde donde se puede ver el Pichincha, el Cotopaxi y el Cayambe. Hay un vivero con plantas ornamentales, medicinales y frutales, y se puede recorrer el parque de extremo a extremo en un tractor. Las zonas para acampar han sido remodeladas para 90 carpas. Hay chozas donde se hacen asados y a pocos metros fogatas durante la noche. Hay baños, tienda y una cafetería dentro del complejo. A 15 minutos del Bosque Jerusalén está el Parque Arqueológico Cochasquí. Tiene 89 hectáreas en las que resaltan 36 estructuras, 15 pirámides y 21 montículos funerarios del pueblo caranqui. Hay senderos alrededor que se pueden recorrer acompañados por guías especializados. Aquí también se puede acampar. Hay espacio para 60 carpas. Solo hay 3 cabañas con capacidad para 4 personas. Entre los atractivos de Cochasquí está el museo con piezas arqueológicas. Se puede dar de comer a burros andinos en peligro de extinción, ver de cerca búhos que anidan en la tierra e interactuar con llamas que pastan libremente. Por el feriado habrá actividades especiales en ambos complejos.
Cine camping con películas de Star Wars y premios para quienes vayan disfrazados de sus personajes porque el 4 de mayo se celebra el Día de la Fuerza. Se realizarán ferias de emprendedores y recorridos con antorchas en las noches. Se debe reservar la visita en las páginas web de los dos destinos. El banano ecuatoriano enfrenta amenazas sanitarias como el moco, que ha obligado a erradicar cultivos. De acuerdo al gremio productor, hay unas 30.000 hectáreas afectadas. A esta enfermedad se suman otras como la cigatoca negra y también la virosis reactivadas por el exceso de lluvias en esta temporada. María Gabriela Carpio informa que eso ha provocado aumentar las fumigaciones en distintos territorios. Según la Federación Nacional de Productores Bananeros, al menos 30.000 hectáreas de banano están afectadas en el país por el moco, una bacteria agresiva que hoy representa una de las mayores amenazas para el sector. El gremio denuncia una expansión silenciosa y sin control de esta plaga que se agrava por el intenso invierno. Y debe estar regado en todas las bananeras del país. Es cuestión de tiempo para que aparezcan los síntomas de la enfermedad en todas las bananeras. Los Ríos es la provincia con más daños. Solo allí se concentra el 65% de la afectación nacional, con más de 2.600 hectáreas comprometidas por el moco, según el Observatorio Estadístico Bananero de la Asociación de Exportadores AEBE. Los más perjudicados son los pequeños productores, quienes en su mayoría no saben cómo actuar frente a esta enfermedad. El moco marchita, pudre y mata la planta. Se propaga fácilmente a través del agua. Por eso durante este invierno las plantaciones son más vulnerables. Los productores también alertan que es urgente tener información completa. En cuanto a cifras, mientras el gobierno nacional, sobre todo el Ministerio de Agricultura, no transparente la situación del hectareaje, va a ser muy difícil determinar las pérdidas. Las lluvias también han reactivado otras enfermedades como la cigatoca negra, un hongo que ataca las hojas del banano, la erguinia, que se activa con el exceso de agua y pudre el tallo, y la virosis, que debilita la planta desde adentro. Esto ha obligado a intensificar los ciclos de fumigación y encarecer los costos de producción, por lo que temen que se pierda entre el 10 y el 15% de la cosecha nacional. Los ministros que lideran el bloque de seguridad de Ecuador visitaron la mega cárcel de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele encierra a los pandilleros. La comitiva estará hasta hoy en el país centroamericano y busca aplicar ese modelo de seguridad en Ecuador. Diego Cuenca describe los detalles de ese encuentro. Anoche el bloque de seguridad de Ecuador visitó la cárcel de El Salvador, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, del Interior, John Reinberg, y el comandante zonal de la policía, Pablo Dávila, ingresaron a cada espacio para constatar cómo funciona ese reclusorio, la tecnología que usan, las armas y otros implementos de los agentes penitenciarios que vigilan a los presos. El objetivo de esa comitiva del gobierno es implementar ese tipo de seguridad en Ecuador. Lo que estamos viendo también es el poder implementar los cambios legislativos necesarios que impulsó El Salvador y que son tan necesarios en el Ecuador para poder tener resultados similares. Sobre todo ahora que se viene una asamblea en la cual probablemente el gobierno tenga mayoría, eso va a hacer que la implementación de las leyes necesarias para un modelo similar sea una realidad. En ese país se han detenido a más de 85.000 personas, entre otras cosas porque redujeron la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años en casos de delitos vinculados a pandillas. Ver estos modelos que ustedes tienen aquí, que son modelos a seguir para muchos de los países, incluidos el Ecuador, es fundamental para que podamos trabajar en conjunto y asegurar nuestros países de estos delitos que nos están atacando. Las autoridades ecuatorianas también se reunieron con los salvadoreños Gustavo Villatoro, del Ministerio de Justicia, y René Merino, del Ministerio de Defensa, para analizar el plan de control territorial impulsado por el presidente Nayib Bukele desde 2019 y que, según sostiene, ha reducido la criminalidad en ese país. La Asamblea Nacional ya inició el proceso para su nueva conformación. Desde el próximo lunes 5 de mayo, el área de talento humano recibirá la documentación que habilitará a los 151 legisladores elegidos en las urnas. Su posesión será el 14 de mayo. También se coordina el apoyo con instituciones de seguridad para la posesión presidencial que se llevará a cabo el sábado 24 de mayo. Mientras tanto, las dos fuerzas políticas, Acción Democrática Nacional, ADN, y RC5, la Revolución Ciudadana, continúan cada una por su lado los diálogos para sumar votos en el Pleno y así obtener la mayoría legislativa.
Augusto Verduga, procesado por asociación ilícita en el caso Ligados, logró posponer una semana más la posible orden de prisión por incumplir la medida de presentación periódica. El ex consejero de Participación pidió al juez que difiera la audiencia porque se quedó sin abogado y el nuevo necesita tiempo para poder revisar el expediente. El juez aceptó y la diligencia se hará el próximo martes. Verduga salió del país el pasado 27 de enero rumbo a Colombia y se conoce que ahora está en México. El trámite de extradición del caso Metástasis para traer al país a los prófugos Ronnie Aliaga, Javier Jordán y Marcelo Aiza se estancó. Pese a que la Fiscalía informó hace más de 3 meses los países donde están los 3 prófugos, la Corte aún no envía la petición. Jacqueline Rodas nos cuenta por qué. El proceso de extradición de los 3 prófugos del caso Metástasis está paralizado. La Corte Nacional de Justicia se enredó en los trámites. Oficios van y vienen y hasta el momento no se concreta la petición para traer a Ronnie Aliaga desde Venezuela y a Javier Jordán y Marcelo Aiza desde Estados Unidos. Los 3 fueron acusados de formar parte de la red del narcotraficante asesinado Leandro Norero y tienen pendiente su juicio por delincuencia organizada. La Fiscalía pidió su extradición en noviembre del año pasado. El juez del caso, Marco Aguirre, elevó la solicitud al presidente de la Corte Nacional, José Swing, encargado por ley de iniciar el trámite ante los estados donde viven los prófugos. El presidente Swing respondió al juez que necesita la información sobre la ubicación de Aliaga, Jordán y Loaiza. Han pasado 3 meses y no la recibe, pese a que la Fiscalía la entregó en enero. A inicios de este mes, Swing insistió. El 24 de diciembre de 2024 se requirió al juez solicitante de la extradición que indique el país o lugar donde se encontrarían los ciudadanos requeridos. Sin embargo, a la fecha, no se ha recibido respuesta a dicha solicitud, lo que ha impedido el inicio formal del trámite de extradición. Televistazo contactó al juez Aguirre para consultarle sobre la demora. Hasta el cierre de este informe no ha contestado. Al revisar el caso Metástasis en el sistema de la función judicial, aparece que el juez Marco Aguirre dispuso a enviar los datos requeridos al presidente Swing en enero pasado, pero él confirmó a Ecoavisa que la información nunca llegó a su despacho y que por eso insistió. Lo último que se ve en el sistema es un nuevo oficio en el que el juez da 5 días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre el último requerimiento del presidente de la Corte Nacional. El BIES invertirá $50 millones para adquirir bonos del Estado destinados a los maestros que recibieron las compensaciones de su jubilación bajo ese mecanismo. Patricio Díaz informa que esta transacción se hará en la Bolsa de Valores. El BIES invertirá $50 millones para comprar bonos del Estado que se entregaron a maestros por su jubilación. Según la institución, se adquirirán los títulos emitidos de 2019 a 2024, empezando por los más antiguos. No existe una cifra sobre cuántos maestros tienen bonos y cuántos están dispuestos a venderlos. Este jueves está prevista una reunión entre la coordinadora de maestros jubilados y representantes del BIES para conocer detalles del proceso. La venta de bonos se realizará mediante el mercado bursátil. El jubilado deberá acercarse a una casa de valores para que confirme el registro del título y si tiene cuenta en el Banco Central. Le informarán las mejores opciones y condiciones para venderlo. La Casa de Valores pone en el sistema electrónico bursátil la propuesta de venta del bono y si coincide con las condiciones del BIES, la transacción se cierra. Luego de 48 horas, el dinero es transferido a la cuenta del jubilado. Al vender, el jubilado acepta recibir en efectivo un valor menor al del bono original, que se convierte en la ganancia del inversionista. El BIES espera un rendimiento de entre el 8,31% y el 8,63%, con plazos que varían de 1 a 10 años. En el 2024, el banco invirtió $20 millones y compró 443 bonos. Este año aspira a comprar al menos 1.100 bonos. La producción y exportación de crudo ecuatoriano cayeron en el primer trimestre de este año, mientras que las importaciones de derivados, en cambio, aumentaron. Esto representa un problema económico que eleva las alertas en el Observatorio Fiscal debido al incremento del déficit en el fisco. Lo informa Hernán Higuera. Ecuador está en riesgo de perder unos $700 millones de ingresos petroleros este año.
Dos factores están incidiendo: la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China y factores internos que están jugando en contra de la economía. En el presupuesto del Estado se preveía recibir 1.757 millones de dólares, pero los cálculos y proyecciones no dan esa suma, porque el crudo fluctúa entre 56 y 60 dólares y porque la producción en los campos continúa descendiendo. Se están desmontando los pozos del ITT. Además, el país produce apenas 371.827 barriles diarios, cuando en el 2023 estuvo en 475.000 barriles. Con este panorama, el Observatorio Fiscal evalúa el impacto en la economía. Según Jaime Carrera, hay alertas porque de mantenerse la situación, se elevaría el déficit y la inestabilidad fiscal. Y si baja el flujo de dólares por exportaciones, evidentemente que no alcanzaría ni para importar derivados. Además de la caída del precio del petróleo, factores internos como el derrame en Esmeraldas y el sismo del último viernes tienen impacto. Por ejemplo, un tanque de almacenamiento en el terminal de Balao resultó afectado en sus bases, lo que obliga a Petroecuador a reprogramar la entrega de al menos 320.000 barriles de crudo de exportación porque se cambió de tanque. Esto retrasa las ventas. Esto parte desde septiembre del año anterior, cuando empezó el mantenimiento de la refinería Esmeraldas principalmente, ¿no? Entonces, este mantenimiento después supimos en el mes de enero que se alargó a más o menos hasta febrero o marzo para poder iniciar las operaciones, lo que significó un incremento en las importaciones de nafta de 80 octanos en 95 octanos que sirven para hacer las gasolinas Extra y Ecopaís, a raíz de que la refinería no estaba produciendo. La producción ha bajado en un 7.20%, mientras aumentó la compra de diésel premium y naftas para gasolinas en un 21.2%. En Ecuador se necesitan 284.000 galones de combustible diarios y apenas refinan 172.000. El país debe destinar cada año más recursos para la importación de combustible. 11 carreteras tienen tramos cerrados por deslizamientos, pérdidas de vía y trabajos de reparación como consecuencia de las fuertes lluvias de esta temporada. Otras 51 están parcialmente habilitadas, como le informa a continuación Luis Alfredo Zúñiga. Los estragos de las lluvias han afectado aún más las vías en la provincia del Oro. 9 están parcialmente habilitadas y 2 están cerradas. Una es la Saracay-Balsas por deslizamientos en el kilómetro 17, sector La Urda. Según el Ministerio de Transporte, no existe ruta alterna. Y el segundo caso es en la Vega Rivera, Cerro Azul, Pacha, Zaruma, por deslizamientos en 2 tramos y pérdida parcial de la vía en el kilómetro 18. La ruta alterna es la Zaruma, Piñas, Ayapamba, Atahualpa. En Bolívar, la Guaranda Balsapamba está cerrada en el kilómetro 10 por un fuerte deslizamiento. Esta carretera tiene afectaciones desde marzo, que derivaron en constantes bloqueos totales o parciales. Los vehículos livianos pueden desviarse por la Chimbo, Santiago, San Lorenzo, Guaranda, y los pesados tienen la opción de tomar la Guaranda, Payatanga, Bucay, Balsapamba. El cierre en el kilómetro 22 de la cuenca Girón Pasaje en Azuay culmina este jueves. El bloqueo se dio para hacer trabajos de reparación que iniciaron el 25 de abril y se prevé que para el feriado ese punto esté habilitado al tránsito. Mientras en Cotopaxi se mantiene cerrada desde el 22 de abril la Latacunga-La en el sector Saraúcha, donde se prevé que haya movimiento de masas y la carretera está afectada. De momento la ruta alterna es la Latacunga-Aloax, Santo Domingo-La. En todo el país hay 11 carreteras con tramos cerrados y 51 están habilitadas, solo parcialmente. Barcelona, 100 años a pesar de todo. Y Barcelona Sporting Club durante sus 100 años ha soportado una serie de crisis deportivas y financieras que fueron arrastradas por varios dirigentes. La historia da cuenta que 8 de ellos combinaron la administración deportiva con la política, porque mientras ocupaban ese cargo deportivo también eran diputados, ministros y hasta presidente de la República. Diego Cuenca informa que ese antecedente convirtió al Club Amarillo en una plataforma para encontrar popularidad y luego saltar a la política nacional.
Mañana en la cuarta entrega de Barcelona, 100 años a pesar de todo, presentamos el origen del club en el barrio del Astillero de Guayaquil, así como los fundadores y los primeros jugadores que utilizaron una camiseta negra y con cuello, además de pantaloneta blanca. La actriz colombiana Ana María Orozco, reconocida por su papel en Yo Soy Betty la Fea, grabará este año la segunda temporada de la exitosa serie. En Madrid, en entrevista con Ana María Palacios, comentó también sobre su nueva obra de teatro en la que comparte escenario con su novio. Veamos. Agárrate con esta noticia que te voy a dar. Betty, ¿es usted? La actriz colombiana Ana María Orozco retomó su icónico personaje en la serie Betty la Fea, la historia continúa. Y en Madrid, España, a donde asistió a los premios Platino, contó a Ecuavisa en exclusiva que está trabajando en la segunda temporada. Marcela pidió mi cabeza, Ginecomoda, y usted ni siquiera fue capaz de decírmelo. La serie fue estrenada en 2024 en plataformas digitales. La producción reunió al elenco original y presentó a Betty enfrentando nuevos desafíos personales y profesionales. En lo personal, pensar en una Betty ya de 50 años, en una edad tan interesante para la mujer, me gustó el desafío. Y bueno, todo, digamos, jugó a favor, estábamos de acuerdo en lo que queríamos explorar, contar, el equipo que se armó. Hola, amor. Orozco volvió a personificar a Betty después de 26 años con gran éxito y ha cautivado a nuevas generaciones. Es una alegría, a mí me sigue sorprendiendo el éxito y me conmueve, me emociona, que se va transmitiendo, además es algo como que va de generación en generación, como, ay, mira, yo vi esta serie, entonces los hijos lo ven y se enganchan, y entonces muy lindo, o sea, pues nada, muy agradecida. Actualmente protagoniza la obra de teatro El árbol más hermoso del mundo, en el que comparte con su novio el peruano Salvador del Solar. Más allá de que somos pareja, somos actores, artistas, Salva es director, escritor, y bueno, para uno es una suerte poder tener aliados en este trabajo, cómplices, armar equipo. Entonces imagínate la suerte, el privilegio de poder trabajar juntos, y estamos también desarrollando un proyecto cinematográfico. Continuará recorriendo Latinoamérica con su obra de teatro. Próximamente la presentará el 5 y 19 de mayo en Buenos Aires, Argentina. Betty, ¿qué le pasó? Y tenemos más noticias del espectáculo. Marc Anthony Vélez se unen en la canción Dios me oyó, una fusión de salsa y afrobeat. Además, el actor Dwayne Johnson, conocido como La Roca, sorprendió al público con un impactante cambio físico en la película The Smashing Machine. Vamos a verlo. Marc Anthony Vélez se unen en la canción Dios me oyó, una fusión de salsa y afrobeat que transmite un mensaje de gratitud y esperanza para aquellos que han esperado el amor verdadero. Este lanzamiento representa un encuentro entre generaciones, el puertorriqueño de 56 años y el colombiano de 21. En el videoclip, los artistas muestran gran química y complicidad. Ellen Pompeo develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a su icónica trayectoria en la televisión, especialmente por su recordado papel como Meredith Grey en la galardonada serie La Anatomía de Grey. La actriz agradeció el cariño del público y celebró el logro como un homenaje a su trabajo. Estuvo acompañada de amigos, colegas y de su esposo, Dwayne Johnson La Roca. Sorprendió al público con un impactante cambio físico en la película The Smashing Machine. Interpreta a Mark Gere, una leyenda de las artes marciales mixtas que alcanzó la fama en los años 90. Su carrera estuvo marcada por el dolor y la adicción. En las primeras imágenes del filme, luce un rostro más envejecido, sin su característica sonrisa y con una apariencia menos musculosa que lo habitual. Xuxa se volvió tendencia en redes sociales después de su presentación en la cadena brasileña TV Globo por la celebración de sus 60 años. Su actuación deslumbró y despertó la nostalgia al interpretar su recordado éxito, en portugués, Hilarie.
Los videos del show se viralizaron rápidamente en plataformas digitales. Televistazo regresa a las 5:55 de la mañana. Mientras tanto, pueden seguir las noticias en ecuavisa.com. Mañana en Contacto Directo estarán Fernando Carrión, él es autor de libros sobre fútbol ecuatoriano, y Marta Murga, que es docente de periodismo deportivo en la Universidad Casagrande. Los dos analizarán el fenómeno social y futbolístico de Barcelona, que cumple 100 años a pesar de todo. Les recordamos, amigos, que todas nuestras emisiones informativas se transmiten también en vivo en nuestra app Ecuavisa Play. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.